Por último, utilizando los 25 segundos que nos quedan, antes de ir directo al mensaje, yo creo que es necesario que ustedes puedan escuchar un statement de parte de nuestra iglesia, de parte de los pastores de este lugar, los líderes. Hemos conversado y es importante que ustedes escuchen este statement para que cuando yo esté predicando ustedes no estén tratando de definir qué es lo que él quiere decir con eso. Porque una de las cosas que puede suceder en este mensaje, si yo no digo esto, es que van a estar tratando de atar algunas de esas cosas con lo que está pasando y van a estar quizás confundidos. Y yo quiero eliminar cualquier barrera en ese sentido para que una vez lo digamos, partamos desde ahí y podamos continuar. Y lo que quiero compartirles es que después de oración y análisis y obviamente caminar en diferentes reuniones y cosas que voy a compartir, nosotros hemos entendido como iglesia que lo mejor para el señor gobernador, comenzando lo mejor para él, luego para su familia y luego para el país entero de Puerto Rico, es que el gobernador resida de su cargo. En estos momentos entendemos que las acciones que el gobernador hizo y cometió lo descualifican para ocupar ese cargo. Y nosotros no queremos confusión en cuanto a esa postura que tenemos en nuestro corazón, y tampoco queremos que lo que vamos a predicar parezca que estamos excusando o justificando lo que ha sucedido en el país. Así que es importante que ustedes escuchan eso. Y de ahora, ahí en adelante, algunos hicieron, respiro, ok, por favor predica para poder entender lo que el Señor nos quiere hablar. Amén. Muy bien, dile al que está a tu lado, ¿cuál es tu respuesta? Dile, ¿cuál es tu respuesta? Muy bien. Porque yo les voy a decir cuál es la mía. Voy a comenzar por ahí en Corintios, en 2 de Corintios 5, donde hemos escuchado ese famoso verso que dice que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Un poco más adelante, el verso 19 dice lo siguiente. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Este es Pablo diciendo, yo soy un embajador de Cristo y yo les tengo noticias. Todos nosotros que estamos en Cristo somos embajadores de Cristo y se nos ha entregado, se nos ha delegado a nosotros aquí en la tierra, en medio de cualquier crisis, el mensaje de la reconciliación. Dilo en inglés, reconciliation. Y yo creo que es importante porque en momentos como este, de tensión, de preguntas, hay momentos en los que puede ocurrir separación entre nosotros y Dios porque estamos molestos y no entendemos sus planes o no estamos de acuerdo con su soberanía, o si Dios tú eres justo, ¿por qué permites que la injusticia? Y pueden haber momentos de separación entre nosotros como familia. Nosotros los que nos abrazamos al principio porque algunos de nosotros tenemos unas expresiones más llenas de pasión, con más pintura en la cara, con una bandana en la cabeza, y hay algunos que sus expresiones son más recatadas, y empieza entre nosotros la realidad de la separación y de la división, que es la estrategia número 1 que usa el enemigo en momentos de crisis para que la iglesia no cumpla con su función. Pero yo creo que Dios nos dio este mensaje y que como iglesia tenemos un papel específico que jugar. Y cuando digo como iglesia, estoy hablando de nosotros. Nosotros tenemos un valor que dice que nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo. Nosotros somos la iglesia, tú y yo somos la iglesia. Y cuando digo que tenemos un rol en este momento, estoy hablando de que tú tienes un rol y que yo tengo un rol importante y especial. Y yo pensaba en que nosotros aprendimos muchísimo
en la crisis del huracán María. Y hablo como iglesia local y hablo como iglesia en general. ¿Y qué aprendimos en la crisis del huracán María? Bueno, que Dios, a pesar de lo que estamos viviendo, nos iba a dirigir. Que Dios es un Dios que da sabiduría a todo aquel que la pide. La palabra dice que el que esté falto de sabiduría, que se la pida al Señor, porque Él nos las va a dar. Y nosotros nos reunimos en aquel momento y oramos, porque en toda crisis la labor de la iglesia es primeramente orar para encontrar sabiduría de Dios y luego accionar. Y en estos momentos la iglesia tiene que hacer las dos cosas. Tiene que orar y también luego de la oración y recibir esa sabiduría tiene que accionar. No nos podemos quedar de brazos cruzados como caminando en el cielo, ignorando lo que está pasando, todo el mundo en una crisis y nosotros kumbaya, agarrados de la mano. No, a mí Dios me llamó más que orar. Y escucha por dónde vamos con esto. Estoy hablando de que en María aprendimos, oramos, recibimos dirección de Dios y accionamos y vimos los milagros más grandes que jamás habíamos visto como iglesia. No fue así. No teníamos almacenes, terminamos con 4. No teníamos guaguas, terminamos con 2. No teníamos camiones, terminamos sin licencia, guiando camiones por ahí. Algunos haciendo lo que Dios suplió el milagro. Y nosotros nos dimos cuenta en el huracán María, sígame, que aprendimos que nosotros éramos la respuesta. Y no solo eso, que nosotros cargábamos la respuesta donde quiera que llegábamos, cargando aquellos alimentos, lo que Dios había puesto en nuestro haber hacer. Nosotros cargábamos la respuesta. Y yo oraba desde que esto comenzó a surgir y decía, Señor, ¿cuál debería ser nuestra respuesta en esta situación? Y yo sabía que yo iba a ser preguntado. Y yo soy un ser humano que primero, antes de hablar, me gusta consultarle a Dios. Y me gusta estar seguro de que cuando yo le hable a alguien, yo no le hable como el papagayo, sino que yo pueda decir, mira, lo que te estoy diciendo, te estoy diciendo en toda la responsabilidad que como pastor tengo. Porque en la sociedad hay diferentes roles y mi rol es pastor. Y yo sé que a algunas personas les gustaría escuchar de mí ciertas cosas, pero hoy el Señor me ponía, tú no vas a decir lo que las personas quisieran escuchar, tú vas a decir lo que necesitan escuchar. Y yo, Dios, dame sabiduría, porque yo estoy en ese cuarto buscándola y Cristina lo sabe. Y yo creo que más que nunca. Y no solo. Yo oraba en soledad y después llamaba a Nando y llamaba a Jazz y llamaba a Chino y hablaba con los líderes y hablaba con mi esposa y oraba. Y he estado toda la semana, Señor, que yo pueda hablar de nuestra respuesta, porque yo sé que esa es la pregunta. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Y el Señor me llevó a Juan 1:14. Y es bien sencillo. Donde la palabra dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y que vimos su gloria como la del unigénito de Dios, el Hijo de Dios. Y que estaba lleno de gracia y verdad. Y cuando el Señor me hablaba de una respuesta, Él me hablaba de una respuesta llena de gracia y llena de verdad. Y se puede tener una respuesta llena de gracia y a la misma vez llena de verdad. Y yo decía, Señor, llévame a un lugar donde yo pueda observar esto en ti. Porque después de todo, ese era Jesús. Y la palabra en Corintios dice que el mismo Dios que hizo que la luz resplandeciera en las tinieblas en el principio, es el mismo Dios que hizo que esa luz brillara y resplandeciera en nuestros corazones. Ahora esa gracia y verdad vive ¿dónde? Dentro de mí. Y ahora yo soy
el responsable y el delegado, el embajador de caminar y traer una respuesta a aquellos que me están mirando en este momento de gracia y de verdad. Una respuesta completa. Y es ahí cuando el Señor me lleva al capítulo 8 de Juan. Y yo quisiera que ustedes pudieran ir conmigo y lo leyeran, y no solamente eso, lo pudieran meditar en la semana, porque creo que hay mucha verdad de Dios para nosotros en este lugar. El verso 1 dice: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? En otras palabras, ¿cuál es tu respuesta? ¿Tú qué dices? Yo quiero escuchar lo que tú dices. ¿Cuál es tu respuesta? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Y cuando yo observaba esta escena, me llamaba tanto la atención, porque lo que tenemos aquí es un momento en el que los fariseos interrumpen un momento de enseñanza de Jesús. Hay 3 audiencias en este lugar. La primera es que Jesús está sentado enseñando y hay personas que están escuchando. Hay una multitud de personas que quieren escuchar de Jesús. Entonces estos líderes que realmente son fariseos, que son hipócritas, que tienen un deseo específico y una agenda particular, tramaron de alguna forma estratégica el sorprender a una mujer en el mismo acto de adulterio. Y para mí esto siempre ha sido una pregunta interesante, y es cómo ellos sabían dónde ir, en qué momento este acto se iba a estar realizando, si no fueron parte del complot de establecer el asunto para que esta mujer fuera encontrada o sorprendida en el acto. Ellos tenían todo un plan. La Biblia nos revela que ellos llegan e interrumpen en la enseñanza de Jesús. Esta mujer en su vulnerabilidad es expuesta y dice ahí, dice la palabra que la pusieron en medio. A mí me parece curioso porque es como una expresión de que la tiraron al medio. ¿Sabe? La tiraron al medio. Aquí está. La tiraron literalmente al medio. Y ahora ella está en esta posición de vulnerabilidad. Ella definitivamente ha cometido un error grave bajo el contexto de la ley judía en aquel momento y bajo la realidad del acto que estaba cometiendo, y la sorprenden y la llevan y la tiran al medio. Y ahora le hacen una pregunta a Jesús. Jesús, en la ley de Moisés dice que esta mujer hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Ellos querían tenderle una trampa. Una trampa para meterlo en problemas. Ellos no quieren que Jesús siga predicando como está predicando. El pueblo va atrás de él. Y ellos se la ingenian y dicen: vamos a poner a Jesús en una encerrona. Le llevamos a esta mujer y ahora él tiene que responder si la va a apedrear o no la va a apedrear. Y si Jesús respondía que la apedrearan,
El plan de ellos era, pues Jesús estaba ocupando el oficio de un juez romano. En aquel momento los judíos estaban siendo gobernados por Roma. Ellos no tenían la potestad de la pena capital sobre alguien. Solamente un juez en aquella cultura romano podía tomar tal decisión. Y ellos dijeron, si él verdaderamente dice que es de Dios, nosotros le estamos llevando este asunto legal en la ley, pues entonces él no puede ir en contra del mismo. Si él es Dios, por lo tanto, él va a decir que la apedreen. Y si él dice que la apedreen, muchachos, lo tenemos hecho el caso, porque vamos a las autoridades romanas y decimos, este es un incitador, fue este el que hizo que asesinaran a esta mujer con piedras, porque ellos no iban a coger todos los que tiraron piedras para llevarla a las autoridades romanas. Ellos iban a ir y montarle el caso a Jesús. Jesús dijo que la apedrearan. Este es el asesino, vamos a meterlo en problema con la ley. Por el otro lado, ellos decían, si él dice que no hay que apedrearla, pues él se está contradiciendo él mismo, porque él dice que él viene de Dios y nosotros le estamos presentando la ley de Dios, la ley de Moisés. Papá, este tipo lo tenemos mangado, de esta no sale, porque él, si no la apedrea, entonces lo que dice es que no está de acuerdo con la ley. Olvídate, ya el pueblo no le va a hacer caso, el hombre perdió. Y ahí van a donde Jesús y le dicen, ¿cuál es tu respuesta? Y es aquí donde esto me llamaba la atención, porque lo primero que Jesús hace cuando la multitud le exige una respuesta es que él se mantiene en silencio. Ellos vienen, ¿cuál es tu respuesta? Aquí está, ¿qué tú dices? Y Jesús se mantiene en silencio y se inclinó. Y antes de llegar a que se inclinó, yo quisiera decirles a ustedes que está bien, que yo creo que es una imagen de gracia y de verdad, el que en momentos como este, cuando tú te sientas bajo la presión de que las personas están diciendo, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? Te tengo. Porque si tú dices que él no debe, o sea, pues tú estás justificando. Pero si tú dices, pues vamos a la alma, pues entonces tú eres un incitador. ¿Sabes? Es como cuando eso suceda, es normal que aquel que tiene el mensaje de la reconciliación, antes de abrir la boca, tome un momento para buscar sabiduría de Dios. Y Jesús, la sabiduría de Dios hecha patas, como diría un boricua, encarnada. Cuando le dijeron, ¿cuál es tu respuesta? Él no les contestó en ese momento. Yo me imagino a ellos molestos, como que, hello, te escribí. O sea, te llamé, te dije que cuál era la respuesta. Se supone que me contestes. Pero él tomó un momento, un ejemplo de gracia y de verdad. Y está bien que nosotros tomemos un momento, está bien que nosotros tomemos una pausa para buscar dirección y sabiduría de Dios. Y nosotros lo hicimos aquí en Mar Azul. Y nosotros hemos estado activos esta semana. Participamos de reuniones en lugares donde nuestra voz podía ser escuchada. Participamos de reuniones pastoralmente en los que fueron invitados 20 a 30 pastores en la Cámara de Legisladores, en la Cámara Legislativa. Y allí escuchamos y como iglesia comenzamos a hablar la sabiduría de Dios. Porque nuestro rol como iglesia es tener una voz hacia el gobierno, es una voz profética, es una voz de dirección. La palabra enseña que nosotros estamos aquí no para gobernar, sino para hablarle al gobierno lo que el Señor dice, que es su voluntad para todos los pueblos de la tierra. Es nuestra función el hablar, el dirigir, pero no lo vamos a hacer al papagayo, no lo vamos a hacer inmediatamente. Allí estuvimos. Adicional a eso, estuvimos con nuestro pelotón Mad Dog. Fuimos allá y los visitamos y los vimos en su proceso y hablamos con ellos. Estuvimos también en una cárcel de mujeres. Estuvimos recibiendo mujeres que fueron a este lugar por primera vez y en lugar de encontrarse con las paredes vacías, se encontraron llenos de personas que están
cargando la respuesta, el mensaje de reconciliación. Y allí estuvimos caminando y sirviendo en esa cárcel. También estuvimos con los empleados de un hotel que estaban llenos de ansiedad y fuimos invitados para hablarle a todo un personal de un hotel porque había confusión y nos dijeron, ustedes como que cargan la esperanza. Yo dije, oh my friend, donde hay ansiedad nosotros cargamos la paz, donde hay confusión nosotros cargamos claridad, donde hay mentira nosotros cargamos verdad. Y nosotros cargamos la respuesta de Dios. Yo soy la respuesta. Tú eres la respuesta. Nosotros somos la respuesta. Pero ¿qué tipo de respuesta vamos a hacer? Estamos tomando el tiempo para, antes de hablar, buscar sabiduría de Dios, sabiduría en su palabra. Para mí es interesante lo que dice Proverbios 12:18. Dice: el charlatán hiere con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. O si tú cargas el mensaje de la reconciliación, tu lengua tiene que estar amarrada a tu mensaje. Y tu mensaje debe ser un mensaje de alivio. Escúcheme bien. Tú tienes todo el derecho y tenemos todo el derecho de expresarnos. Y todo el derecho de, como ciudadanos, ejercer ese derecho a la libre expresión. Pero yo quiero que con cada expresión y de la forma en la que yo lo haga, yo pueda traer alivio, dirección, claridad y paz. Que yo pueda apuntar hacia la esperanza. El salmista decía en el Salmo 39:7, David decía: tú eres mi única esperanza. En otras palabras, mi esperanza está puesta en ti. Tú eres la referencia para mi esperanza. El mundo puede cambiar a mi alrededor, pero yo tengo mi esperanza puesta en ti. Nosotros tenemos que cargar ese mensaje. Tomó una pausa Jesús y se inclinó en silencio y comenzó a escribir. Pero Jesús no escribe como el papagayo. Jesús no escribe lo primero que le viene. Yo no sé, la realidad es que ninguno de nosotros sabe lo que Jesús escribió. Hasta el día de hoy, eso es yo quiero encontrarme con él y preguntarle. Hay cosas que yo tengo una lista. Y cuando yo llegue, yo le voy a decir, hay cosas que me interesan, pero esta es una de las más que me interesa. ¿Qué tú escribiste en el suelo? En aquel momento que la multitud te pedía una respuesta y tú guardaste silencio y te pusiste a escribir. Y hay muchas ideas que se pueden proponer. Algunos dicen que Jesús se inclinó y comenzó a revelar los nombres de aquellos que posiblemente habían planificado este asunto para entrampar a esta mujer. Es como que Jesús empezó a sacar el chat de todo el mundo. Porque yo no sé si tú lo sabías, pero tú también tienes un chat. Y Dios dijo: yo sé que ustedes vinieron aquí con todo este plan. Y yo sé que vinieron a exigirme una respuesta, pero yo quiero recordarles algo que es parte de este proceso para todos ustedes que me están viendo. Porque Jesús tiene tres audiencias: aquellos que estaban escuchándolo, aquellos que llegaron trayendo a la mujer, que son los fariseos, y también tiene a la mujer. Tiene tres audiencias ahí presentes y Él quiere hablarle a cada uno de ellos porque Él tiene respuesta para cada uno de ellos. Él quiere traer su luz y su respuesta a esta situación y Él lo va a hacer. Y algunos dicen que ahí estaba Él escribiendo en el chat. ¿Tú sabes lo que? Sí, para dejarle saber. Juanito, ¿tú sabes qué Él pudo haber escrito? ¿Dónde está el hombre? Porque ellos trajeron solamente a la mujer. Y cuando ellos empiezan a hablar de la ley, cuando tú buscas en Éxodo, la referencia que se cree que ellos están utilizando, que lo están hasta sacando del marco de la ley, allí lo que decía es que si era un hombre y una mujer que habían sido encontrados en adulterio,
Ambos entonces merecían la muerte, pero decía el hombre y la mujer. ¿Tú sabes lo que Jesús pudo haber escrito? ¿Dónde está Rodolfo? Escogí un nombre que pensé que nadie tenía en este lugar. Es como, en otras palabras, tú sabes, se está revelando la idea de que ustedes vinieron aquí en búsqueda de una respuesta mía, pero yo conozco su corazón. Yo conozco la agenda que está detrás de eso, y es la agenda que Dios quiere desarticular. Porque sin excusar lo que verdaderamente ha ocurrido, que merecemos llamarlo como lo que es mentira, y se ha revelado, ha salido a la luz, y eso es misericordia. Cada vez que algo como esto sucede, es la misericordia de Dios, porque Él no quiere que nosotros vivamos en mentira. Ni tú, ni yo, ni nadie, ni el señor gobernador. Y tú puedes establecer tu opinión con respeto y con dignidad. Y Dios nos está llamando a hacer sabiduría en este momento. Y entonces, si tú vas a escribir, escribe con sabiduría. Porque Él escribió con su dedo. Y muchos de nosotros estamos escribiendo con nuestro dedo, pero no es el dedo de Él. Y sin querer hacerlo, pensamos que estamos ganando y podemos estar perdiendo. Y podemos estar perdiendo la autoridad de ser luz. Estamos perdiendo la oportunidad de hablarle a esa audiencia que nos viene mirando de hace tiempo y está diciendo, este se pasa yendo a Mar Azul, déjame ver cómo él va a responder, porque yo estoy confundido también. Y no estamos confundidos en la idea de lo que estamos pidiendo, es en cómo expresamos esa idea. Y ahí fuiste tú y cogiste tu dedo. ¿Y cómo escribiste? ¿Cuál es tu respuesta? Entonces, algunos dicen posiblemente esto es un símbolo de... En el Antiguo Testamento se dice que cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés, que es lo que se conoce como la ley, el inicio de esa ley, dice que Dios mismo la escribió con el dedo en las tablas. Y algunos dicen que cuando Jesús se inclinó y comenzó a escribir, es un símbolo con su dedo como diciendo, tú me estás hablando a mí de la ley que yo escribí. Tú me estás hablando a mí de la ley. Fue este mismo dedo. O sea, tú me estás trayendo a esta mujer. Fue este mismo dedo el que escribió en aquellas tablas la ley. Y yo hoy estoy escribiendo sobre la historia de esta mujer y sobre la historia de ustedes con la autoridad del Dios que escribió la ley. Yo estoy escribiendo con autoridad. Escribe con la autoridad de Jesús. Eso yo estoy predicándole a alguien, y si no, me estoy predicando a mí mismo. Escribe con la autoridad de Jesús. Cuando otros se levantaron, Él se inclinó. A mí me fascina esa imagen, porque yo pienso que la mujer está en el medio y la mujer no está de pie. Ellos la tiraron, ella está avergonzada y él se inclina a escribir. Y yo me imagino que es un momento de gracia. Y es un momento de verdad, porque Él se levanta, se incorpora. Y es ahí cuando Él dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice lo que leímos, que aquellos que la trajeron comenzaron a irse, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y hasta este momento no sabemos que Él escribió, pero lo que Él escribió de alguna forma está relacionada con la reacción y la respuesta de estos hombres de desistir. Y yo le decía a Cristina, sentado en una mesa esta semana, Cristina, mi corazón late, porque yo quisiera decirle a las personas que tienen todo el derecho de expresarse, pero que nuestra respuesta debe ser como un embajador lleno de gracia y de verdad. Y yo decía, Cristina, yo creo que en el corazón de algunas personas, ofendidos, molestos, indignados, pueden haber cogido las piedras en sus manos. Y yo le decía, Cristina, lo que el Señor le está diciendo a estas personas, no solamente lo está haciendo por esta mujer, sino que lo está haciendo por ellos.
Porque le está diciendo a ellos, ustedes están seguros que ustedes quieren cargar con la responsabilidad de hacer ese juicio. Ese juicio personal de ustedes coger y lanzar estas piedras y tener en su mente para siempre la imagen de estas piedras destruyendo el rostro y el cuerpo de esta frágil mujer. Ustedes están seguros que ustedes creen que eso es sanidad para su alma. Ustedes están seguros que esto es lo que va a traer lo que tanto ustedes anhelan. Y Él en su misericordia les está evitando el cargar ese juicio. Y yo les digo a ustedes con todo el corazón de un pastor, es normal que en momentos como este nos sintamos confundidos, indignados, pero si tu corazón está con una piedra y la razón y la forma en la que te vas a expresar está amarrada al sentimiento que tienes cuando estás agarrando esa piedra, ¿tú sabes lo que el Señor le está pidiendo que nosotros hagamos? Que soltemos esa piedra. Porque mientras tú sostengas esa piedra, tú estás diciendo, yo confío más en lo que yo pueda hacer y controlar que en lo que tú puedas hacer. Y nosotros tenemos que decir, Señor, estos son esos momentos de verdad donde yo tengo que escoger vivir lo que he creído. Yo tengo que abrir mi mano y dejar ese juicio en tus manos. Tú puedes expresarte y pedir justicia, pero que tu corazón no esté aguantando una piedra. Que tú no cargues el resto de tu vida esa piedra que le corresponde al Señor. Entonces esto es un momento de gracia y de verdad, porque finalmente, después de que Él dice que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, Él vuelve y guarda silencio y sigue escribiendo. Y yo digo, Señor, gracias, porque esto es lo que está pasando. Este domingo es el día donde yo me levanto y digo, y decimos, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Pero nosotros vamos a seguir escribiendo, vamos a seguir buscando dirección de Dios. Y como iglesia estamos juntos para entender cuál es nuestro próximo paso en todo este proceso. Y el próximo paso comienza hoy con personas que digan, espérate, mi respuesta está llena de gracia y de verdad. Soy un embajador de reconciliación. Porque déjame decirte una cosa, tú puedes ir a marchar vestido de gracia y verdad. Tú puedes expresarte vestido de gracia y verdad, pero puedes hacerlo agarrando piedras. Nosotros vamos a seguir escribiendo y luego vamos a volver a hablar. Jesús vuelve, se incorpora y cuando ya no hay nadie le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y dice, no están, ninguno, Señor, todos se fueron. Y Él dice, pues yo tampoco te condeno. Pero miren lo que dice, Él dice, ahora vete. Jesús es gracia y verdad. Él habló gracia en público y verdad en privado. Él dijo en público que esté libre de pecado. Dijo, todo el mundo tiene un chat. En privado Severo le dijo, mamá, ya no puedes seguir haciendo lo que estás haciendo. Ahora vete y no peques más. Que nuestro corazón sea alineado a esta respuesta de Jesús en el medio. Porque es posible ser la iglesia. Y Jesús estuvo en el medio. Se paró en el medio de los acusadores de esta mujer, entre ella y ellos, y habló verdad. Yo creo que la segunda vez que Él escribió es personal y posiblemente para alguien hoy necesita escuchar esto.
La segunda vez que él escribió en el suelo, yo creo que él escribió perdonada o perdonado. Y le preguntó, ¿dónde están los que te acusan? Entonces yo quiero decirle a algunos de ustedes que posiblemente se han sentido, como decía Cristina, sumergidos en la ansiedad cultural. Y algunos de ustedes que hoy verdaderamente dicen, wow, yo no sé si yo he respondido con gracia y verdad. En lugar de sentirte señalado, todo el mundo te vio y todo el mundo sabe tu cuenta. Todo el mundo, no te sientas señalado porque todo el mundo ya lo sabe. Mejor siéntete con la verdad de que hoy no vamos a juzgarte. Porque dice la palabra que Dios nos dio el mensaje de reconciliación y lo puso en un envase de barro. Que tenemos ese misterio en un envase de barro. O sea, nosotros a veces fallamos en este proceso, vamos a fallar, todos vamos a fallar. Si tú te sientes hoy confrontado con la realidad contra, yo no sé si yo le estoy respondiendo con gracia y verdad, porque hoy no venimos humildemente y le decimos, tú eres mi paz. Y soltamos las piedras. Y decimos, Señor, enséñame porque yo no estoy tarde. No estoy tarde para ser un embajador tuyo. No estoy tarde para que mi corazón sea sano, para tener sabiduría tuya, para buscar dirección de Dios. En lugar de sentirte señalado, siéntete animado a que Jesús te diga, no te condeno, pero no lo hagas más. Tienes una oportunidad de hacerlo diferente. Y posiblemente tú llegaste a este lugar y tú te sientes separado del amor de Dios. Posiblemente llegaste aquí y te sientes juzgado por tu pasado. Porque fielmente algunos saben que has cometido errores. Todos nosotros hemos estado en esa posición. Sin embargo, hoy Jesús está en este lugar. Y lo que Él está escribiendo hoy para ti es perdonado. O es perdonada. Es que esa gracia de Él triunfa sobre el juicio. Y yo quisiera que esta noche nosotros saliéramos de este lugar animados, inspirados, llenos de gracia y de verdad. Que el Espíritu Santo haga una obra en nosotros como iglesia. Y que nosotros sigamos siendo luz y esperanza a Puerto Rico. Es más, yo le pido a Dios que nos use en todo este proceso como nos usó. Y esa palabra usar es fea. Que nos invite a caminar con Él y a la aventura de representarlo en este momento. Y que los invite a ustedes. Y que nosotros entendamos que verdaderamente en lugar de dejarnos vencer por el mal, nosotros vencemos el mal con el bien. Como dice Romanos 12. El Espíritu Santo está en este lugar. ¿Habrá alguien hoy que necesita ser lleno de esa forma? ¿Habrá alguien hoy que necesita ser perdonado frente al Señor? ¿Habrá alguien hoy que necesita al Espíritu Santo de esta forma para salir y enfrentar el día de mañana? Pero enfrentarlo en paz, con nuestra confianza bien clara, con la sabiduría de Dios sobre nosotros. Yo le voy a decir que hay alguien. Este que está aquí. Y si alguno de ustedes necesita esa misma sabiduría, en este momento vamos a orar juntos como comunidad. Y les pido si pueden que pongan sus corazones inclinados a Jesús. Es un buen momento para cantar.